Bienvenidos a un nuevo video de filosofía para noveno, décimo y once. En este caso vamos a dejar un poco la escolástica del lado y nos vamos a centrar en uno de los filósofos de esa transición del mundo medieval al mundo moderno, Dante Alighieri, que nació en 1265 y murió en 1321. Fue un poeta, filósofo, pensador italiano cuya obra refleja una profunda visión del mundo medieval y una síntesis del pensamiento cristiano relacionado con la tradición escolástica. Claramente su pensamiento se ve influenciado por algunos de estos filósofos que ya hemos mencionado, como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, entre otros, y esto lo refleja precisamente en sus obras importantes y una de sus obras fundamentales, que es la Divina Comedia. En este, precisamente, libro, que es un poema, Dante expone una concepción del universo relacionada a un orden moral y jerárquico muy importante, donde las almas precisamente reciben un destino según sus acciones. Y claramente es una concepción muy religiosa y medieval. Esa visión política también que él planteaba está influenciada por la idea del imperio universal como garante de la paz y la justicia, y en oposición al poder excesivo de la iglesia, por ejemplo, que a pesar de que Dante era bastante, o su obra fue bastante relacionada con la iglesia, la fe, también estaba en contra del poder absoluto de la iglesia y decía que la política debía separarse de lo eclesiástico. También defendió el uso del italiano en la literatura, por eso su obra o su poema fundamental está escrito en italiano. Y en resumen, el pensamiento de Dante combina lo que es la religión, la política, la filosofía y una visión estructurada del mundo donde el bien y el mal tienen consecuencias eternas. Y eso es precisamente lo que vamos a ir analizando desde esta filosofía de Dante Alighieri para que se entren un poco más en el entendimiento de su pensamiento. Entonces empezamos con la teología y moral cristiana en Dante, y él habla de el pecado. Entonces la concepción del pecado. Dante concibe el pecado como una desviación del amor, de lo divino, y que se manifiesta en acciones que alejan al hombre de Dios y de su prójimo. En el infierno, los pecadores son castigados de acuerdo con la gravedad de sus faltas, reflejando la justicia divina. Los siete pecados, que son mencionados en muchos cómics, animes, entre otros, son una de las bases del pensamiento de Dante y desde su teología, lo que serían la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Uno de los pecados más importantes también he trabajado es la traición desde ese punto, que él como tal no lo mencionan en esos siete pecados capitales, pero sí dice que es uno de los pecados más trascendentales en la relación obviamente del ser humano. Y por eso uno de los últimos círculos del infierno está destinado para la gente que traiciona, donde está precisamente Lucifer o Satanás, que traicionó a Dios, y donde va Dante, precisamente el personaje ficticio de la Divina Comedia, a parar. Entonces, esos ejemplos en la Divina Comedia hablan específicamente de lo que es las personas castigadas por estos pecados y cómo a través de un recorrido por esos siete círculos del infierno ven como tal cómo se castigan a las personas dependiendo del tipo de pecado que cometieron en vida. La redención y la gracia divina, que es otro elemento importante. Entonces el purgatorio, que es un concepto bastante medieval, que es el elemento donde el alma, o como nos dice que el purgatorio representa el camino de la redención, es un lugar donde el alma está esperando a ir al cielo o bajar al infierno. Entonces es un lugar donde las almas se purifican de sus pecados a través del arrepentimiento y la penitencia, o terminan cediendo y yendo al infierno como tal, ¿vale? La gracia divina, que la gracia divina juega un papel fundamental en el proceso de redención, permitiendo a las almas superar sus limitaciones y alcanzar la perfección espiritual, que es por medio de la gracia divina, donde se redimen y llegan, gracias al arrepentimiento y la penitencia, a conseguirla. Y por último, la transformación final, donde el arrepentimiento sincero y la búsqueda de la virtud son esenciales para la redención del alma, y los personajes que se arrepienten de sus pecados experimentan una transformación interior, que les permite ascender al paraíso. Entonces es ese mundo que él representa a través de la Divina Comedia, donde hay una jerarquía moral bastante importante y hay pecados de mayor jerarquía que otros. Y desde esa filosofía, él nos menciona un rol importante, y es que precisamente no se centra tanto en la fe,
sino en el valor de la humanidad y cómo el ser humano, a través de su moral y su virtud, es el que es encargado de su propia salvación. Dios no está castigándote. Si tú cometes un error, tienes un castigo, ¿vale? Pero si tú lo cometes. Entonces, desde ese punto, desde la libertad, tú eres capaz de decir y definir. Si cometes un pecado, pues vas a terminar pagando por él, porque es tu libertad. Si no quieres cometer pecados, perfecto, no lo hagas y vas a estar en el cielo. Pero si tu libre albedrío te llevó a cometerlos, vas a tener que pagarlos en el purgatorio. Entonces, desde ese punto, da una base moral humanista bastante importante. La justicia divina y el orden universal, que es algo que también plantea en la Divina Comedia. La justicia divina, entonces nos dice que en el paraíso la justicia divina se manifiesta en la recompensa, la virtud y el castigo del pecado, reflejando el orden cósmico establecido por Dios, lo bueno y lo malo. Ese orden cósmico, Dante lo refleja a través de su cosmología aristotélica y precisamente habla del orden universal de los elementos, donde cada esfera celeste está gobernada por ángeles y santos, y este orden refleja la armonía y la perfección del universo creado por Dios. Desde ese punto, esa recompensa en castigo funciona igual que cuando tú le dices a un niño, si haces la tarea te doy un premio, si no la haces tienes un castigo. Y eso pasa lo mismo, ese es el orden universal. Entonces la Divina Comedia presenta una visión detallada de la recompensa a la virtud y el castigo al pecado. Los justos son recompensados con la visión de Dios, mientras que los pecadores sufren tormentos eternos. Entonces siguen lo bueno y lo malo. Y tienes esa libertad de decisión. Si tú no lo haces, tienes un castigo. Si tú lo haces, recompensa. Entonces, desde ese punto, ese cosmos ordenado que se debe al mérito y virtud individual es uno de los elementos puntuales de los que él analiza a través de toda su filosofía y donde precisamente habla del mérito individual, las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Entonces habla de la fe, la esperanza y la caridad, la prudencia, justicia y templanza, que son elementos y virtudes propias del ser humano y que debe aplicar a través de su vida y que claramente desde ese punto es importante entender que Dios recompensa a las personas virtuosas, porque la virtud, como mencionaba Aristóteles, es una de las bases fundamentales para que una persona se desarrolle en vida. Y otro de los elementos que él mencionaba también, aparte de su estructura teológica, la política y monarquía universal, un gobierno secular. Entonces dice que debe existir un imperio claramente que sea fuerte y justo, que no haya corrupción y donde la monarquía sea universal, pero que no esté ligada a la religión, ya que la religión muchas veces es corrupta, porque él habla como tal de ese orden divino, pero que es un orden divino, un orden establecido por seres humanos. Entonces Dante abogaba por la necesidad de un imperio fuerte y justo, independientemente del poder eclesiástico. Por eso les digo, separado de ese poder eclesiástico tiene que existir un Estado fuerte, que para él, obviamente, por el contexto en el que habla, 1200, es una monarquía. Entonces, por eso nos habla de la separación de iglesia-Estado, un ideal de Dante Alighieri, donde el Estado debía ser autónomo, libre y criticar precisamente esa unión. Entonces hablaba del Estado laico, que es un concepto trabajado hoy en día bastante, donde los estados le dicen a sus ciudadanos que son libres de creer en lo que quieran. Y es uno de los derechos fundamentales. Para Dante en 1200 ya era algo clave para él, que la iglesia no estuviera relacionada con el Estado. Entonces, por eso Dante defiende la autonomía del poder secular frente al poder eclesiástico y argumenta que el gobernante temporal debe ser libre y responsable en el ejercicio de su cargo, sin ninguna imposición eclesiástica y sin ningún adoctrinamiento previo. Otro de los elementos es el amor y el miticismo, que habla de que el amor es un elemento trascendental y que el amor nos salva en vida. Por eso habla de las fuerzas motrices, el amor como fuerza motriz del universo, el pilar fundamental de este universo, el amor a Dios, que es el amor a Dios como culmen, el último punto de amor, y Beatriz, que es el símbolo de ese amor en la Divina Comedia. Entonces ese punto máximo, pero que a la vez cuando el personaje principal traiciona ese amor de Beatriz es condenado al infierno y a través de la redención y el perdón por los pecados vuelve a estar con ella. Entonces son elementos bastante trascendentales que él habla dentro de la Divina Comedia. Entonces en la Divina Comedia el amor se presenta como la fuerza motriz del universo que impulsa todas las cosas hacia Dios. El amor a Dios es el culmen de la experiencia humana que permite al hombre alcanzar la visión beatífica de Dios,
La figura de Beatriz simboliza el amor trascendental y la guía hacia la divinidad, el amor a Dios como culmen de la experiencia humana, la figura de Beatriz como símbolo del amor trascendental y la guía hacia la divinidad y la influencia del mismo misticismo medieval y la teología del amor. Entonces, desde ese punto, para él el amor era una fuerza fundamental del ser humano y que nos motiva cada día a un amor más trascendental y que al fin o el punto final de ese amor que se tiene, de esa motivación, es el amor a Dios, que es el punto trascendental, es el último pilar. La Divina Comedia, que ya es explicada detalladamente, entonces tenemos específicamente tres puntos, el infierno, el purgatorio y el paraíso. En el infierno nos dice, Dante viaja a través de 9 círculos de tormento, presenciando el castigo eterno de los pecadores y encontrándose con figuras históricas y mitológicas que le van relatando como tal los castigos que han tenido que vivir por pecados que cometieron en vida. El purgatorio. Dante asciende a la montaña del purgatorio donde las almas espían sus pecados y se separan para entrar en el paraíso. Y el paraíso es donde Dante viaja a través de las esferas celestiales, encontrándose con santos y ángeles y contemplando la visión beatífica de Dios. La Divina Comedia se divide en esos tres cánticos, infierno, purgatorio y paraíso, y cada cántico describe un viaje alegórico a través de un reino espiritual donde Dante conoce más de esos elementos como la virtud, el amor, el pecado, entre otros. Y que eso refleja precisamente ese pensamiento medieval a través del cual se estructuraba se podría decir, el pensamiento filosófico de muchos de ellos y el humanismo trascendental, porque está poniendo al hombre como pilar, como punto central de su filosofía. Claro, relacionado con Dios, pero que por libertad Él es el que decide si quiere esa relación o no. Ahora bien, como conclusión, entonces tenemos ese legado teológico escolástico, el nuevo planteamiento eclesiástico, precisamente de la separación del Estado, la política y lo eclesiástico, un nuevo punto de vista de lo moral y la política de Dante. Entonces, Dante Alighieri es una figura clave en la transición del pensamiento medieval, el Renacimiento, cuyo legado trasciende a las letras para influir en la cultura occidental. Su obra principal, de la que hemos estado hablando toda la clase, es la Divina Comedia, que es una síntesis de la teología, la moral y la política de su tiempo, que sigue siendo relevante para el mundo contemporáneo, incluso hoy en día todavía precisamente lo empiezan a analizar y lo siguen analizando, y porque es un estilo de escritura bastante complejo y que precisamente para su época tenía un desarrollo conceptual muy importante y trascendental. Entonces, muchísimas gracias muchachos, muchísimas gracias por la atención. Recuerden visitar material de apoyo y realizar las actividades. Nos estaremos viendo en clase sincrónica para complementar un poco más del pensamiento de Dante y de otros filósofos que generan esa transición hacia el humanismo. ¿Vale? Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención.